Eres más fuerte que Kratos. Ok, hermano, te voy a platicar de esto que en tu vida has escuchado, pero escúchame muy bien. Eres más fuerte que Kratos. Te cuento una historia. Hace poco empecé a jugar el God of War. Kratos es este personaje indudablemente, increíblemente fuerte. Físicamente, el tipo está construido como un tren. Él puede levantar su propio peso con nada más su mano. ¿Ok? Con la fuerza de su antebrazo puede levantar su propio peso. Él ha sido capaz de matar titanes, de matar dioses, con una violencia increíble. Pero déjame decirte, pero voy a ser la primera persona en decirte, la verdad, tú eres más fuerte que Kratos. Soy Alan Reyes. A día con día estoy intentando construir una comunidad de desarrollo personal para hombres, su enfoque principal sea la filosofía, y hoy vamos a analizar el personaje de Kratos, con la denotación que tú eres más fuerte que él. Verás, en este juego, el God of War 4, esto fue algo que aprendí recientemente. Él en este juego, él empieza a ser papá, ¿no? Entonces muchas cosas vienen como que nuevas para él. Imagínate un monstruo, alguien súper fuerte intentando ser papá. Es muy raro ver ese contraste porque no tiene la amabilidad ni el tacto. De hecho, lo que hace él es que cada vez que su hijo se siente triste, lo regresa como a entrenar porque él era de Esparta, entonces su única manera de lidiar como que con las cosas es regresando, trayéndose de regreso hacia de nuevo entrenar y hacia de nuevo, así es como lidiaba con sus emociones a través del entrenamiento. Y eso me llevó a pensar que eso no es muy distinto a lo que le pasa a muchos atletas de alto nivel. Esto es el síndrome de Kratos. ¿Por qué? Porque el síndrome de Kratos es lidiar con tus emociones a través de entrenar físicamente. Pero tú eres más fuerte que eso porque si lo piensas bien, lo que le pasa a través de lidiar con eso físicamente, a través del entrenamiento, es como él lidia con sus emociones. Me siento mal, me siento estresado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrenar. Me siento triste, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrenar. Entonces se vuelve como que algo a donde se recurre. Y esto yo lo veo pasar con atletas de alto nivel en donde se queman muy fácilmente, porque lo que pasa con ellos es que entrenan demasiado, demasiado, demasiado. ¿Y sabes por qué lo hacen? Por ejemplo, está el ejemplo de David Goggins. David Goggins es también un tipo como construido como un tren. El vato quiere hacer el reto de pull-up más grande que haya, el de 800 y 900 tantos, no sé qué tanto tiempo lo quiere romper él. Pero déjame decirte que él y su fuerza física está basada, sí, en su fuerza mental, en su fuerza para empujarse a él mismo, pero porque él encontró un refugio en ejercitarse físicamente. Y es lo mismo que pasa con Kratos. Como su única manera de entender el dolor y de lidiar con él es a través de este mecanismo de entrenar, caen en eso y vuelven a hacerlo, y hacerlo, vuelven a hacerlo. Y son personas que de primeras pueden parecerte fuertes físicamente y puede parecer que es un tipo muy duro, pero en el fondo, sufren de los mismos problemas que tú. Y mira, te cuento esto porque el síndrome de Kratos le afecta a todos los atletas de alto nivel que recurren a este mecanismo como para lidiar con el dolor. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si de repente y te puede pasar a ti mismo si es que lo usas el entrenamiento para escapar de tus problemas? No, se escucha mucho esto de que es mi tiempo de gimnasio, es mi tiempo de terapia, es mi tiempo donde o sea, lo único que piensas es en esa actividad y te ayuda a lidiar con todo eso. No te digo que lo vayas a quitar, pero piensa que si, ser, si llegaras a lesionarte, muy probablemente no tendrías cómo lidiar con ese dolor. Y ahí es donde quiero que pienses, porque cuando los tiempos se ponen oscuros, cuando las vacas se ponen flacas, cuando se ponen las cosas verdaderamente difíciles y hay algo que te detenga, pero físicamente que tú no puedas atravesar, ahí es donde inevitablemente vas a tener que luchar la guerra mental. Y verás, ¿cuántos atletas de alto nivel no les ha pasado que llevan muy bien su carrera, recurren a este mecanismo para lidiar con el dolor y para lidiar con las cosas de esa manera a través del entrenamiento? Y luego que se lesionan y se deprimen. Uno por su carrera, que es un factor muy importante, su carrera como atleta, pero otro porque ya no tienen esa manera de lidiar con el dolor. Pero ahora veamos a ti. ¿Qué haces tú? Tú eres distinto a todo eso porque tú eres fuerte. Fuerte no solamente físicamente porque te ejercitas, porque te interesa la filosofía, porque sabes de tus adicciones, sabes de tus problemas que tienes, sino porque fuerte porque tú ves de cara a cara al problema. Tú no corres de él. Verás, yo creo que tú eres más fuerte que Kratos porque tú sabes lidiar más con las emociones del mundo moderno. Kratos, la única manera que tiene de lidiar con eso es muy simple, ¿no? Pero en la complejidad de las relaciones modernas, se requiere también entender cómo nosotros podemos lidiar con esas relaciones. Y por eso te digo que tú eres más fuerte que Kratos, porque tú sabes controlar tu cuerpo.
porque tú sabes controlar tu mente, porque día con día luchas esa batalla a través de salir de lo que tú piensas que sería lo más fácil, ¿no? Lo más fácil sí sería esconderte en sustancias, esconderte en alcohol, esconderte en fumar, esconderte en todo ese tipo de cosas que tú y yo sabemos que no te llevarían a ningún lado porque el día de mañana te levantarías y seguirás teniendo el mismo problema, solamente que ahora con un dolor de cabeza. Entonces, por eso creo que tú eres más fuerte que Kratos, porque a ti te toca luchar una batalla con la que él no está teniendo ni siquiera en cuenta. La batalla mental es algo que inevitablemente todos tendremos que pelear en nuestras vidas. Y ahora en defensa de Kratos, él sí lo hace en los últimos juegos, sobre todo en Ragnarok. Pero eso es a su edad de no sé qué tantos años tendrá ella, está bien barbón, ya bien señor. Tú lo estás lidiando eso desde tu infancia probablemente. Diablos, yo iba a decirte desde tus 16 años, desde tus 15 años, pero siendo honesto, esos no son problemas que adquiriste a tus 16 de la nada. Son problemas que ya tenías desde los 6 años, 5 años, cosas que te pasaban antes. Yo cuando asesoro en su desarrollo personal a alguien, veo mucho estos factores en donde cómo puedan mejorar, pero por la propia percepción de uno mismo. Porque a veces contamos, y lo platicaba en otro video, que contamos más las derrotas que las victorias. Pero si te dieras cuenta de tu lucha y la entendieras como tu lucha, siendo una lucha única, entenderías que el camino de todos es distinto y el tuyo es especial por eso. Entenderías a qué me refiero con que el obstáculo se convierte en el camino porque la siguiente vez que te presentas hacia un problema, digamos que sea algo que... Digamos que sea dejar de jugar tanto videojuegos, empezar a salir a hacer ejercicio, ser más consistente en tus entrenamientos, conseguir un trabajo, mantener a tu familia, quizá jubilar a tus padres, sea cual sea el problema que tú tengas, estoy seguro que te ha de ayudar bastante el reconocer que tu camino y tu lucha es especial. Y que como tal, John, puedo decirte maneras y 5 consejos que puedes hacer para solucionar tus problemas, pero la verdad es que eso sería ser muy simplista. Quiero que seas muy honesto contigo. Tú eres más fuerte que Kratos porque lidias con esa batalla todos los días y en vez de correr de ahí, tú peleas, tú lo das la cara por delante, tú agarras al toro por los cuernos. Eso es lo que yo respeto de ti, eso es lo que yo respeto, que tú vengas aquí y veas estos videos, te educas a ti mismo. En vez de usar YouTube como una plataforma donde te la puedes pasar mucho tiempo nada más en cosas de gratificación instantánea que no te van a dejar nada, vienes aquí y te educas y aprendes sobre ti mismo y aprendes a dominarte. Entonces, imagínate, hagamos este ejercicio, cierra los ojos, imagínate que pudieras tener la fuerza de Kratos, la fuerza física de Kratos. ¿Qué harías con esa fuerza física pero con tu personalidad, con tu carácter? Quiero que te lo imagines muy bien, porque de ser que tú pudieras tener ese carácter y esa disciplina que tienen Kratos, alcanzarías una fuerza que tú no piensas ahorita que es posible, pero tienes que empezar a observar cómo quieres que sea tu entorno dentro de 2 años. Y ahí es donde el carácter y la disciplina van a entrar en juego para ayudarte a conseguirlo. Imagínate que alguien con tu personalidad tuviera la fuerza física que tiene Kratos. No te puedo prometer que vayas a matar a Zeus, a Odín o a quien tú quieras. Eso dejémoslo para el mundo de fantasía. Pero lo que sí te puedo decir es que vas a poder conquistar a tu cuerpo, vas a poder conquistar a tu mente. Y eso es algo que sobre todo en el siglo XX es muy raro de encontrar en la gente. ¿No te has preguntado por qué hay siempre tantos problemas de salud mental? Es porque la gente no sabe cómo dominarse a ellos mismos, cómo dominar su mente de esos pensamientos. Y francamente no los culpo. Estamos en un mundo realmente jodido. Realmente todo lo que tienes aquí es para distraerte, para quitarte, para alejarte de sus objetivos. ¿Tú crees que tus abuelos lidiaban con esto? No, tus abuelos se la pasaban de puta madre ahí en un rancho, comiendo de vez en cuando uvas y tomando y no sé, peleando gallos. Se la pasaban muy padre, pero esa no es la realidad que a ti y a mí nos toca vivir. A ti y a mí nos toca vivir el que nos absorba el celular, el que no puedas concentrarte, el que busques top 5 rutinas en la mañana para ser más creativo porque no entiendes que la creatividad viene del aburrimiento y de la distracción que da el aburrimiento. Hay una falta de enfoque que yo veo en ti porque tienes cualidades muy especiales, quieres ponerte fuerte, quieres crecer mentalmente, quieres poder mantener a una familia en un futuro, diablos, incluso comprar una casa. O sea, yo veo cualidades muy buenas en ti que realmente te preocupas. Nos hace falta meterle este poquito de Kratos hacia nosotros en forma de disciplina, en forma de carácter, en forma de esa determinación imparable que se asemeja a la de un tren porque va a pasar, pero eso no va a llegar fácil. Eso va a llegar
si tú te comprometes. Si te gusta todo esto de lo que te estoy diciendo, este canal está para ti y vamos a soltar guías más adelante para que tú puedas conseguir eso. Y mira, hay muchos canales de desarrollo personal que francamente ni yo consumo porque a pesar de que me encanta este tema y a pesar de que lo investigue y lea mucho para poder hablar de esto contigo en estos videos, francamente no es contenido de calidad. Y si quieres realmente que yo te sintetice las cosas más importantes del desarrollo personal para que puedas empezar a actuar lo más rápido y antes posible, este es tu canal. ¿Por qué? Porque entre más tú tomes rápido acción y menos dejes de pensar, es donde va a estar la clave de todo esto. ¿Y qué pasa entonces? En este ejercicio mental que hicimos donde tú eres tan fuerte como Kratos, tú vas a ser el hombre de pensamiento y el hombre de acción. No vas a ser títere de nadie porque tú puedes pensar, pero tienes los músculos para actuar. De eso se trata. Permíteme decirte que ahorita si eres un hombre que está buscando precisamente su redención, su volver de manera más exitosa y el poder tener esa y ese carácter, es una lucha muy honorable que mucha gente no tiene el valor de luchar o que no puede entender por qué luchar y cae de volver y cae de regreso a las cosas que le pesan. Entonces déjame decirte que vas por un muy buen camino y si alguien a mí me hubiera dicho hace 6 años que esto era un camino de virtud, que esto era algo que valía la pena luchar, probablemente hubiera avanzado muchísimo más y para eso estoy yo aquí para ti. Entonces nada más, ya sabes, suscríbete si te gusta.